Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Jacobo. Nos encontramos a 24 días de la elección de gobernador del Estado de México. Hay diversos escenarios políticos que van perfilando nuevamente a Delfina Gómez Álvarez como la favorita para ganar la elección, aunque repetimos que al otro lado también Alejandra del Moral Vela, quien presenta a la coalición PRI-PAN-PRD Nueva Alianza, asegura que trae sus propios números y que se encuentran a un solo dígito de la elección. Me encuentro en esta mesa, usted lo ubica muy bien, Mauricio Aguirre, Ruth Salinas, Efraín Rojas Dávila y Miguel Ángel Ordóñez Rayón. Señores, pues ha habido diversos escenarios políticos que se hemos planteado y que se han ido consolidando, que se han ido confirmando en el entorno político de este estado. Estamos a 7 días de que se lleve a cabo el segundo de 2 debates formulados por los candidatos, organizado por el órgano electoral mexiquense. Hubo toda una serie de discusión en cuanto al cambio de moderadora. Finalmente se determinó que sea Ginarelli Valencia, quien es egresada de la máxima casa de estudios del Estado de México y actual directora de comunicación. Pero vayamos a los temas. En la anterior mesa había planteado Miguel Ángel Ordóñez que si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, o la cargada de Morena volteaban la vista hacia el Estado de México, indicaría que podía estar observándose un crecimiento notable de la candidata Alejandra del Moral. Obviamente, pues que cada quien tendrá su punto de vista. Mario Delgado se reunió con los diputados federales y les pidió concentrarse en el Estado de México y que en la medida que aporten, pues de ahí van a garantizar o no su reelección en el 2024. ¿Qué estamos observando? El presidente también se refirió al Estado de México en la mañanera. Bueno, las señales en política son muy claras. En una campaña electoral lo son más. De tal manera que, después de darles el saludo y el agradecimiento por de nueva cuenta compartir esta mesa también el día de hoy, hay que decir las cosas muy claras. Estamos entrando en la semana de la paranoia. Esta y la siguiente semana van a ser las semanas de la paranoia. Estamos viendo y vamos a ver con mucho más intensidad que todos los actores políticos se van a poner nerviosos, porque vamos a ver señales de traiciones, señales de simulaciones, vamos a ver muchos números alegres, unos con razón, otros sin razón, y particularmente vamos a ver muchas mentiras con cifras y con estadísticas a través de encuestas. En consecuencia, esta semana va a ser la semana de las señales que tenemos que leer entre comillas. Y efectivamente, aunque indirectamente el presidente ya tocó un tema en el Estado de México y no dijo nada importante, yo creo que la siguiente semana sí va a haber manifestaciones un poco menos veladas del presidente. Vamos a tener ya la presencia de las corcholatas de Morena, particularmente en el oriente del estado. Se los dije, yo estaba haciendo encuestas con mi empresa y sí he notado un descenso en la preferencia electoral por Morena en el oriente del estado y un aumento en la preferencia electoral por Alejandra. Eso para el equipo de Morena es peligroso porque es la zona, su colchón de votos está en el oriente del estado. Entonces ahí veremos con mucha intensidad la presencia de las corcholatas. ¿Qué es lo que estoy viendo también? Que definitivamente hoy el entusiasmo, la mística, el sentido de luchar con todo por parte de los priistas ya se alcanza a ver, ahora sí se alcanza a ver, e incluso el discurso de que ahora sí hay recurso para operar la campaña. Eso es lo que veo y me parece que esta y la siguiente semana lo vamos a estar viendo con mucha intensidad. Efraín, en ese estado, en esta Valle de Toluca, siempre el Sol de Toluca fue considerado un periódico pues que marcaba agenda. En las últimas horas publica una encuesta de Mendoza Blanco donde coloca a Delfina Gómez más de 20 puntos arriba de la elección. Ya dijimos que el presidente mandó un mensaje que tiene que ver con la elección del Estado de México, vienen los diputados federales, prácticamente todos al Estado de México.
Esto es signo, en tu punto de vista y tu experiencia, es signo de que está creciendo Alejandra, de que hay nerviosismo en el búnker de Morena, o están pensando en lograr el mayor número de votos posible hacia el 2024. ¿Qué observas? Yo me iría por lo segundo, porque finalmente el esquema inercial que tiene la campaña no ha cambiado. No ha habido modificaciones así muy importantes y creo que ahora, más que nunca, el tema del 24 va a ser materia significativa. La lista nominal del Estado de México representa más del 13%, no es nada despreciable, y en el Estado de México, curiosamente, es donde el presidente tiene de los niveles de aceptación más altos. La contienda aquí pues, pareciera lo que ya en la mesa anteriormente comentamos. No se trata de una candidata contra la otra, ¿no? Se trata de un proyecto AMLO contra un proyecto no AMLO. Entonces yo creo que va por ahí el tema de reforzarse, porque pues, finalmente una de las candidatas, aunque se signifique una alianza, una coalición, pues está sustentada su actividad, su proceso, en lo que tradicionalmente eran los esquemas. Pero a mí me parece que muy debilitados. Por el otro lado, en el otro búnker, Morena, ¿sí?, presenta una de sus debilidades que ha sido siempre, que no es tan fácil que se pongan de acuerdo sus liderazgos. Cuesta trabajo, sus dificultades, no tienen una disposición, como en otras partes existe, a un orden, a una disciplina. Más bien tienden al desorden. Y eso pues, les va a llevar un poco más de tiempo. Yo creo que en los dos lados se cuecen las habas bajo esa óptica, pero pareciera ser más importante la presencia de los posibles candidatos para el 24, que ya están en el Estado, todos. Alguno de ellos ya reculó, alguno de ellos dijo, yo ya me dedico a otra cosa, y yo creo que se van a centrar los temas en otros tres. Ruth, todos al Estado de México, menos Juan Cepeda. Hay que recordar que en semanas anteriores decían Juan Cepeda se va a regresar al PRD, va a renunciar al Movimiento Ciudadano y será un elemento que sume a la campaña de Alejandra del Moral. No ocurrió así, apareció en la pasada reunión de la Coordinación Operativa Nacional del Movimiento Ciudadano, obviamente al lado de Dante Delgado Arnáuer, con lo cual tratan de romper aquellos comentarios de lejanía. Y por otro lado, pues viene todo Moreno en el Estado de México. ¿Es preocupación? ¿Les preocupa el crecimiento de Alejandra del Moral y del PRI? De nuevo, muchas gracias por la invitación a esta mesa. Alan, saludo con mucho gusto a mis compañeros y a la audiencia que nos escucha. Primero, pues como lo hemos dicho, el senador Juan Cepeda, él sigue como coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, trabajando para Movimiento Ciudadano, y pues lo que quisieron hacer en la coalición PRI-PAN-PRD es pues soltar y repetir una mentira para que se hiciera verdad, pero pues al final los hechos son los que más pesan. Y en segundo lugar, pues no debería de a nadie preocupar el tema de Morena, más bien esto también es un elemento más para confirmar lo que hemos dicho, es una elección pactada, es una elección entregada. ¿Cómo lo vemos? Pues ahora el que Morena salga a que vengan todos sus diputados, ya sea federales, ya sea locales al Estado de México y a Coahuila, pues coincido en que es un tema con miras al 2024, porque hay que contextualizar. Esto se da después del gran descalabro que tiene una vez más el presidente de la República con la Suprema Corte al decir no pasa tu plan B en tema electoral. Entonces, pues el presidente da muestras de que para el 2024 él quiere tener un poder total, absoluto, del Ejecutivo, del Legislativo, que ya lo tiene, y le falta el Judicial. Es a lo que él va. No le interesa el 2023 es trámite, pero sí le interesa con qué fuerza va a llegar al 2024. ¿Y por qué seguimos argumentando que es un tema pactado? A ver, si el PRI, hemos escuchado en muchas reuniones que han dicho priistas que no se presenta el gobernador y que todo su gabinete no se presenta porque pues fue un acuerdo para que no entrara el presidente de la República. Pues, ¿cuál acuerdo? El presidente de la República, si no es a través de él, como bien has dicho, y en las mañaneras ya se pronunció,
porque los mexiquenses y las mexiquenses voten por la Cuarta Transformación, pues mandando a sus legisladores lo está reafirmando. Entonces no podemos pensar que son muy inocentes los priistas, ¿no? Que llevan casi 100 años sabiendo las prácticas necesarias para lograr un triunfo. Más bien, es parte de todos estos acuerdos a los que se han llegado, pero pues el presidente de la República es un tanto irrespetuoso siempre en pactos, en respetar a las instituciones, en acuerdos. Entonces, él está pensando en su proyecto, que es el 2024. Mauricio, ahora, el hecho de que vengan más actores políticos, la mayoría ajenos al Estado de México, no genera cierto desorden en las estructuras locales. Se ha dicho que uno de los problemas de Morena es que pues hay demasiados grupos, que hay diferentes estructuras, hay diversos liderazgos, y recibir ahora diputados federales, ya había un equipo de gobernadores, si vienen los presidenciables. ¿Qué va a ocurrir al interior? José Alan, muchas gracias nuevamente por la invitación, un gusto saludar a Ruth, maestro Fren, maestro Miguel. Considero primero que es una actitud de positiva, es una actitud prudente, me parece que habla de no confiarse, de no entregar el resultado. Yo creo que el Estado de México en territorio es tan inmenso que ni todos juntos abarcas el territorio. Me parece un plan muy importante el poder reforzar a la maestra Delfina en este último trayecto de la campaña. La aportación sin duda de los diputados, todos tienen una característica, todas y todos tienen una característica. Son gente de campo, son gente de trabajo, son gente que sabe agarrar la calle y tomarla. Yo siempre lo he dicho desde las primeras mesas, si algo tiene la estrategia territorial de trabajo en campo de Morena, es organización y es una planeación y una ejecución atípica, no es el clásico brigadeo que se hace en el PAN o el clásico brigadeo que se hace en el PRI ni el trabajo territorial. Es un trabajo muy diferente, es un trabajo de mayor penetración, de mayor invasión, como algunos le llaman, respecto a ir tocando puertas, tocando evidentemente grupos, sectores, y tienen perfectamente analizado el Estado. Considero que sí, sin duda es la oportunidad para dejar al Estado de México perfectamente aceitado hacia el 24, dejarlo con todo el ánimo hacia Morena. Hay antecedente de que las últimas elecciones, no hablemos de la del 17, que fue prácticamente un robo para la maestra Delfina, sino prácticamente desde el 2000, del 99 con Arturo Montiel, los gobernadores han ganado legal, pero han carecido de la legitimidad para ejercer el cargo. Han ganado por poquito, lo que apenas les ha permitido, a excepción obviamente del doctor Erubiel, que fue de los mayores resultados históricos en una elección a gobernador. Y hoy lo que se pretende es que la maestra Delfina gane con la contundencia de la legitimidad que le dé evidentemente gobernabilidad, porque la transformación va a ser de raíz en el Estado de México y se requiere el respaldo de la mayoría de los mexiquenses. Hoy Mendoza, Blanco y Asociados en el Sol de Toluca, y yo no quiso contestar el maestro Efraín, pero yo contesto. Esto era la gaceta del gobierno del Estado. Se decía incluso que el secretario de Gobierno palomeaba las notas y el contenido del Sol de Toluca, esa era, digamos, la leyenda urbana. Y hoy que este medio te diga que ya la candidata de Morena está por encima de los 60, pues me parece que es una señal muy clara de cómo está el resultado y evidentemente le va a dar la legitimidad que merece la próxima gobernadora para la toma de decisiones que vienen en el Estado. Claro. Y es que el Sol de Toluca marcaba tendencia, es un periódico tradicional, no tanto quiero referirme o avalar lo que comenta Mauricio de que fue considerado como tal. Efraín, ahora, hay una coincidencia de que para el presidente el Estado de México ya es relevante para el 2024, pero será para los aspirantes presidenciales antes de iniciar la campaña o iniciando. Mario Delgado, el presidente nacional del CEN, dijo que pidió a los presidenciables concentrarse en el Estado de México, en Coahuila, y dejar para después el 24. Por supuesto que no le hicieron caso porque no ha venido nadie. Si se gana el Estado de México, si Moreno lo gana, si Delfina Gómez es la próxima gobernadora, gana a cualquiera de los aspirantes presidenciales, gana Sheinbaum, o gana Ebrard, o gana Ricardo Monreal Ávila, perdón. No. Yo creo que
la presencia de los posibles presidenciables ya tiene tiempo en el Estado de México. Todos ellos han trabajado ya en una serie de lugares, ¿no? Y yo difiero un poco de lo que dice mi amigo Mauricio, porque yo fui secretario general de gobierno y yo nunca le palomeé al Sol de Toluca ninguna situación. Yo creo que en el ejercicio del poder, el poder siempre ha tenido sus voceros. Y bueno, si llega un poder diferente, pues es natural que cambien los voceros, porque ahora los voceros son otros. Razón natural, lógica y válida en cualquier parte del mundo. Pero regresando al tema, yo creo que el Estado de México es una cuna muy importante para todo el fenómeno político nacional. Estimamos que la inercia que se lleva en ese sentido no va a cambiar el resultado, pero es importante afianzar un cierto número de votos. Sin embargo, no estoy tan seguro de que ello vaya a funcionar, porque salió alguna encuesta y hay que verlas como lo que son, estudios que nos permiten tener algunos hallazgos por ahí interesantes para reflexión, no son contundentes, pero si no fueran importantes, no se harían tantas. Y mi amigo, pues obviamente él tiene una empresa y las encuestas son materia natural de trabajo en ese sentido. Y esta encuesta me llamó la atención porque es de un compañero de aquí que hace una serie de preguntas a la ciudadanía sobre el proceso, sobre las condiciones, y se ve que hay una gran cantidad de la gente que muestra apatía, que muestra frustración, y si no me equivoco, entre la suma de 3 variables por ahí, supera el 60%. Y eso me preocupa porque finalmente la participación entonces se nos va a caer más. Traemos una participación del 43%, creo que fue el caso donde se ganó muy bien, y luego en la inmediata anterior de 53%, pero esa inmediata anterior no perdamos de vista que se da en el 17, cuando Morena ya tenía toda una estrategia nacional, ¿sí?, a partir de la creación de los comités de protagonistas en todo el país, y esa arrancó en el 16. Entonces, el 17 simplemente los candidatos se subieron, y bueno, tenemos un estado vecino, aquí muy cerca, de un clima muy bonito, que dicen que la primavera es eterna, en donde el trabajo que se hizo ahí para ganar la gubernatura, pues no se explica en muchos de los casos. Aquí, el caso del Estado de México, yo lo viví, y sé que hubo una contienda legítima y legal entre los aspirantes, y eso dio una cantidad de votos muy importantes. Esa cantidad de votos, pues me preocupa que ahora, ante un cierto desánimo, una frustración, porque dicen, no me interesa y ya debe de cambiar el partido, y bueno, ya no estos, etcétera, no vaya a ser que la participación social caiga un poco más. Ahora, Miguel, en este contexto, en el contexto un tanto nacional y estatal, en el que decimos el presidente está metido, viene la cargada de Morena, del otro lado, pesa, no sé, en tu punto de vista, que se fortalece el tema de que el gobernador Alfredo del Mazo Maza abandonó la campaña de Alejandra del Moral. Al menos así lo han planteado algunos analistas políticos, se lo han preguntado a la abanderada Alejandra del Moral, ella ha dado una explicación que de cierta manera lo confirma, pero también le da una salida. En términos de estrategia, Miguel, ¿esto pesa en la elección, que se fortalezca el tema de que el gobernador abandonó la campaña? ¿Y cómo lo se resiente en la sociedad o le da lo mismo? Bueno, yo creo que en la sociedad el hecho de que el gobernador participe o no participe no se resiente, entre otras cosas, porque el gobernador ha sido en general durante los 5 años y meses de gobernador una figura ausente para el imaginario colectivo. El gobernador ha caído en el terreno de la indiferencia de los mexiquenses. Entonces, para la sociedad en general, el hecho de que esté Alfredo del Mazo o no en la campaña no importa. Irrelevante. Es irrelevante. Es relevante para algunos sectores del priismo que estaban acostumbrados a que el gran Tlatoani conducía los caminos de su partido hacia el triunfo y le entregaba la estafeta a otro priista. Esta ocasión no va a ser así, pero el hecho de que no sea así, en realidad a los únicos que favorecen
es precisamente aquellos rivales políticos de Alejandra del Moral que ven un signo de debilidad en esta situación. Definitivamente es un tema que solamente tiene peso internamente. Claro. Ruth, dicen, actualmente, si revisamos el escenario, hay 9 mujeres gobernadoras en el país, 7 de ellas son de Morena y 2 son del PAN. Si ganara, sea Delfina Gómez o Alejandra del Moral, habrá 10 mujeres gobernadoras en el país y serán 8 de Morena y 2 de la oposición del PAN. ¿Este escenario favorece a Claudia Sheinbaum hacia el 2024? Pues más allá que sea por el número, porque hablamos de que hay una corriente que es el tiempo de las mujeres. Más allá de esto, del avance, en verdad que sigo defendiendo totalmente de los derechos políticos electorales de las mujeres, pues primero no se traduce precisamente en que la favorezca el tema de género, más bien, sino que se ha comentado en diversos espacios que a quien se le encargó la elección y estar más cercana, y lo hemos visto así, de Delfina, es precisamente Claudia, ¿no? Pero también retomando, por eso digo, en esto no es que impacte tanto el tema de género, sino el encargo que se le dio, no así con los otros candidatos. Pero retomando con lo que está también ocurriendo con Morena, y considero que también por eso la intervención del presidente en este momento es porque quiere enfriar los propios ánimos de las famosas corcholatas. ¿Por qué lo digo? Sale Ebrard y presiona para que ya se diga cómo va a ser la metodología de la selección del candidato o candidata, y sale el presidente respondiendo, tranquilos, primero está la elección del Estado de México y de Coahuila. Entonces esto nos hace ver que también el escenario Estado de México va a tranquilizar muchos ánimos hacia sus candidatas, candidatos, por un lado, y por el otro, también considero puntualizar que Morena está queriendo hacer al mandar a trabajar ahora hacia sus legisladores, que por cierto pareciera que están de vacaciones, que los manden a trabajar porque viene la depuración natural de Morena. Porque pensémoslo de la siguiente forma. Muchos de los que están ahorita haciendo campaña y en tierra son justamente los que vienen de otros partidos políticos, y los que se encuentran en este momento, pues lo vemos, hasta la Suprema Corte les ha dicho, legislad mal, quieren legislar en 3 horas, entonces están haciendo mal su trabajo. ¿Cómo van a conseguir una reelección? Con ese trabajo que presentan, imposible. Así que los están mandando ahora sí a desquitar, como se dice, lo que consiguieron en su cargo que tienen, pues a desquitar ese trabajo en tierra. Y es lo que quiere el presidente de la República, que vayan y que consigan lo que ya se les regaló con el cargo. Bueno, antes de esta reunión que hemos comentado de manera delegada con los diputados federales, ya había venido al Estado de México Gerardo Fernández Noroña, quien además él dice que es aspirante presidencial y lo reconoce el presidente de la República como tal, pero dicen, a ver, ¿cómo es posible que Gerardo Fernández pueda aspirar a la presidencia de la República si ya hay una favorita, Claudia Sheinbaum Pardo? Y en el caso del Estado de México dicen, ¿qué puede aportar el PT Estado de México a este proyecto nacional si no queda claro cuánto va a aportar en el contexto estatal? ¿Cómo observas este escenario? Pues es un escenario inédito, muy propicio para el crecimiento de estos liderazgos que van fortaleciendo el movimiento. Recordemos que el movimiento de la Cuarta Transformación va mucho más allá de Morena, es decir, en principio, como bien lo decía el maestro Efraín, nacen los protagonistas del cambio verdadero, y es un movimiento López Obradorista. Y ese movimiento López Obradorista va asentándose en diferentes expresiones. El PT es una de esas expresiones. Ya hay encuestas, por ejemplo, el día de ayer salió una encuesta en donde a Gerardo lo colocan incluso por debajo de Marcelo y arribita de Adán Augusto, por un punto. Y me parece que el esfuerzo que se ve en campo, la aceptación que tú ves en campo hacia Gerardo, pues es una aceptación natural, el liderazgo que él tiene, la razón histórica de señalar a García Luna en su momento y de evidentemente convalidar los actos que llevaba Felipe Calderón con García Luna en torno al crimen organizado. Entonces me parece que poco a poco se ha ido legitimando. Hay que medir el respaldo en diferentes aspectos. Hay quienes dan los votos,
hay quienes hacen un respaldo moral al proyecto, un aval moral, y hay quienes hacen un respaldo ideológico, los que nada más tienen esa aportación intelectual. Entonces me parece que el PT en principio es un partido el único de izquierda en México en este momento, por encima incluso del propio Morena, lo ha acreditado incluso en la propia agenda. Hoy la propuesta de Alejandra del Moral de seguro de desempleo fue una iniciativa que se hizo ley a presentación del Partido del Trabajo, del Grupo Parlamentario. Es una propuesta que ganó el PT y que presentó, y hoy lo trae. Entonces, esas aportaciones se tienen que ir midiendo, y así sea un voto, es lo que se necesita para ganar. La proporción puede ser tan poca o tan mucha como se vaya valorando, el tiempo lo vaya diciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Movimiento Ciudadano, hoy tú ves a un ex coordinador estatal haciendo campaña en Hidalgo, siendo él en Coahuila, siendo él mexiquense. Y tú dices, oye, ¿dónde está tu compromiso político en el Estado? Eres del Estado de México, fuiste coordinador estatal del Estado de México y estás autoexiliado en Coahuila haciendo campaña. Entonces, ¿cuál es tu aportación como mexiquense? Y después vas a venir como mexiquense a pedir el voto o a señalar cuando ni siquiera tu partido tuvo una participación en el proceso electoral. Entonces, a mí me parece que todos tienen que ir asumiendo su posición, todos tienen que ir asumiendo su rol. El nivel de aceptación del movimiento como tal en general es muy alto y las voces son muy distintas. Entonces, Noroña llega a un segmento que no llega a Marcelo, que no llega a Adán Augusto. Adán Augusto y Marcelo son de otro tipo de hacer política, Claudia es completamente diferente. Entonces me parece que en suma son elementos que se van integrando y que la estructura social al final va a confluir en lo que es el propio movimiento de la Cuarta Transformación. Ahora, el proyecto del Estado de México y quiénes serían los protagonistas de lo que ocurra en el próximo sexenio. En esta mesa hemos tratado también de ir a la reflexión de cuál es el proyecto Estado de México que están planteando las candidatas. Y hace algunos días, Efraín, pues Delfina Gómez planteó una serie de propuestas dentro de un foro, las propuestas para el pueblo, las propuestas de gobierno. ¿Qué destacarías de lo que plantea Delfina Gómez que podamos rescatar y sobre todo, ¿los ciudadanos lo están viendo, están analizando este tipo de propuestas? Yo creo que sí, efectivamente fue el sábado pasado donde se realizó el foro allá en el municipio de Chalco, creo, pero ese formato, la verdad, no me gustó. No me gustó porque la participación de una experta con un enfoque ideológico más que con una aportación, o sea, es verdaderamente preocupante que a un evento le demos un enfoque mediático cuando pues, para votos hay suficientes. Yo creo que, ¿por qué no buscar mejor ir a los temas centrales que les preocupan a la gente? Por ejemplo, la propia candidata Delfina esta semana ya abordó el tema de movilidad y lo abordó, creo que de una manera interesante, que me dejaría ver que ahí sí puede haber un compromiso por poner orden en ese sentido. Movilidad no es solo transporte, es simple y sencillamente una serie de cosas más importantes. Y a mí en lo personal, que he fijado mi interés en el Estado, en que le vaya mejor, pues yo buscaría aplaudir que en los 3 foros que faltan hubiera mayor concreción. O sea, sí estoy de acuerdo que se escuchen todas las voces, pero también pues, hay que escuchar voces que tengan alguna calificación. O sea, me daría mucha pena pensar que un médico que pueda ser aclamado por una sociedad, pues vaya a ser el que me atienda, ¿no? Yo esperaría que ese médico hubiera recibido pues, alguna certificación para el tema. El Estado de México necesita expertos. Indudablemente que la voz ciudadana hay que escucharla porque a ellos les duele, pero también hay que buscar gente que conozca el Estado y que se comprometa más en el Estado. La ideología, esa se tiene. Morena tiene que seguir transitando de un movimiento a un partido, porque todavía no es un partido. Un partido lo es el PT, como lo ha señalado Mauricio y otros más, pero Morena tiene que transitar hacia eso. Esa es la gran responsabilidad que tiene Morena con el país. ¿Quería el poder? Ok, ya lo tiene. El poder en el Estado de México seguramente lo va a tener.
Pero ¿qué les espera a los mexiquenses que voten y a los que no voten ahí también? ¿Qué les espera? Pues queremos un Estado de México mejor. Ya te he preguntado anterior mesa, Miguel, decirle a los mexiquenses qué proyecto de Estado de México se requiere, quiénes serán los hombres que van a gobernar contigo, ya sea Delfina o Alejandra, la próxima gobernadora, pues no da puntos en las encuestas. ¿Cómo deben planteárselo al electorado? O quizás, dices tú como estratega, ni que se entretengan en eso y lo que deben hacer la siguiente semana será estos puntos. Bueno, lo primero, yo difiero de mi muy querido don Efrén. A mí me parece que los foros no le interesan a nadie, por lo menos no al electorado común, al que alcanza a ver que viene una elección. Le interesa a los partidarios, le interesa a las bases, le interesa sirve para generar percepciones, eso sí, pero tanto como que a la gente esté interesada en los foros y participar en ellos, en realidad no es así, ¿no? Pero son importantes. Lo que yo sí veo es que hoy las candidatas, yo decía hace un momento, están entrando en la semana de la paranoia, se están preparando, están mandando ya los mensajes de cómo se van a presentar al debate, qué es lo que van a decir. Ya vimos que Alejandra del Moral hizo caso, cambió por lo menos el discurso, una parte de la estrategia también tiene que ver con el cambio del discurso, ya se ve más confrontativa, ya se ve más segura, incluso ya... ¿Agresiva? Ya no agresiva, pero sí ya se nota claramente el contraste con Delfina Gómez. Ya se atreve a decir, por ejemplo, que Morena destruye, ¿no? Y obviamente ese tipo de expresiones llaman la atención de ciertos electores que estaban dormidos y creo yo que hasta roncando y que no tenían la intención de salir a votar. Hoy los está comenzando a despertar. Había que ver si le va a alcanzar el tiempo. Queda una semana justamente para el tema del debate y si Alejandra del Moral no calienta en esta semana el debate, que es un terreno que le acomoda, que le conviene, difícilmente va a remontar los puntos que le lleva Delfina. Ruth, ¿a los mexiquenses no les interesa conocer el proyecto del Estado de México? ¿Coincides? ¿Tienes otro punto de vista? ¿No le interesa a los mexiquenses quiénes serán los que gobernarían el Estado por los próximos 6 años? Bueno, aprovechando mi espacio y como se diría coloquialmente por alusiones personales hacia Movimiento Ciudadano, hablaba nuestro amigo Mauricio sobre un ex coordinador estatal de Movimiento Ciudadano que está haciendo tareas en Coahuila, y así es por una razón, porque tiene un encargo nacional en este momento, pero además, porque lo hemos dicho en diversos espacios, Movimiento Ciudadano está también construyendo una agenda ciudadana de gobierno con miras al 2024, a diferencia de lo que no está haciendo ningún otro partido, ni siquiera lo que están haciendo en este momento las candidatas del Estado de México. Movimiento Ciudadano se está preparando con seminarios, que está escuchando expertos, que está escuchando a la academia y que próximamente va a escuchar a la sociedad en general, porque no se puede construir ningún proyecto sin escuchar y ningún partido político lo está realizando. Y con esto sumo en el tema de a los mexiquenses y a las mexiquenses sí les interesa cómo se les va a resolver la seguridad, la salud, la economía, la educación. Sin embargo, pues en este momento no muestran ese interés porque, caso de la candidata de Morena, pues son foros simulados, con su propia audiencia, con su propia militancia. Es más, hasta un poco de risa y la verdad ofende. Veía unas imágenes donde sale sentada con una mesa y una silla blanca, como diciendo, pues la austeridad a su máximo. No, los temas de relevancia cuando escuchas a la ciudadanía, más allá del mensaje que quieres mandar de cómo está sentada, de que si es una mesa austera o no austera, es la seriedad que le colocas. Porque si quieres proyectar a un Estado de México que compita no solo a nivel nacional con otros estados, sino a nivel mundial, pues tienes que elevarle el rango que tiene nuestro estado, que es el más importante de México, y eso es algo que no vemos en una candidata, pero la otra candidata pues no puede profundizar, porque cada que puede y pudiera profundizar, ¿qué ocurre?
se topa con el pasado. ¿Y el pasado qué es? ¿En qué momento se le ha tomado en verdad seriedad a salvemos al Estado de México de la corrupción, de la impunidad, que tenga seguridad, que tengan educación los estudiantes? Y con eso también un poco quiero ligarlo a lo que está ocurriendo. Ninguna de las dos ha querido entrarle a un público combativo. Sigo diciendo, ¿por qué no se han metido a la Universidad Autónoma del Estado de México o a universidades públicas donde sí se les va a cuestionar de los problemas que nos afectan día a día a los mexiquenses? Por eso en esa materia ambas están reprobadas. Okay. Mauricio, tú estás dentro de la candidatura común, eres parte de un partido político, vamos, que postula a Delfina Gómez Álvarez. En 2017, Alfredo del Mazo Maza ganó la elección y se ha señalado que mucho tuvo que ver el impulso del presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, y muchos de los miembros del gabinete pues, fueron recomendados por ese gobierno o por ese personaje político. Si hoy gana Delfina Gómez, como lo establecen diversas mediciones, pues el ganador sería Andrés Manuel López Obrador, porque pues es la marca. ¿Quiénes gobernarían ese estado, Mauricio? ¿Quiénes serían los responsables de llevar la cuarta transformación en el estado? El pueblo, los ciudadanos, por primera vez. Por primera vez habría una gran diferencia justo de la forma de gobernar, justo de la forma de decidir, y se ha visto, ¿no? Es decir, el gabinete del presidente es dinámico, se ha ajustado las veces que ha sido necesario, no porque no tengan una lealtad y una definición hacia él, sino porque no coinciden con el proyecto de nación, ¿no? Por eso ves a Germán Martínez atacando desde la tribuna, con un pésimo trabajo como director del IMSS, y así vas viendo varios que han abandonado el proyecto de nación que se está proponiendo. Pero sin duda la sociedad sería la que gane, el pueblo sería el que gane, lo ha dicho la maestra una y otra vez, y se va a ver en la realización y en la integración del gabinete. Pero no solamente es importante quién sea el responsable de los titulares, que además en el gobierno de la maestra Delfina lo que ha dicho ella es que habrán de ganar mucho menos, y esos privilegios de los funcionarios habrán de estar terminando, sino que además el ejercicio de poder va a estar legitimado en la base social, en la consulta permanente, en el ejercicio del encuentro ciudadano, del encuentro social. Me parece que va a ser un gobierno atípico, un gobierno complejo en el sentido de lo innovador que va a resultar ser generar las políticas públicas, generar el propio plan de desarrollo estatal, que tendrá un mejor alineamiento. Hoy muchos programas federales no se aplican en el Estado porque el Estado simplemente no los tiene contemplados y no tiene el recurso que se necesita para empatar con el programa federal, ¿no? Pero me parece que habría una gran coordinación con el gobierno federal, habría un gran trabajo conjunto, no habría la menor duda de que muchos de los proyectos que el presidente encabeza podrían materializarse en el Estado. Por ejemplo, el tema del abasto de agua, que es hoy por hoy uno de los más importantes temas en el Valle de México. Se tiene que garantizar el suministro, se tiene que en verdad comprometer a la CAEM, a Conagua, en un hilo conductor y trabajar coordinadamente con Michoacán, que ya es de Morena, el Estado de México, que sería de Morena bajo el escenario de que gane la maestra Delfina, y evidentemente el gobierno federal y la Ciudad de México. Ello le daría una integración a las políticas hídricas de manera más contundente, más clara. Y el presidente lo ha demostrado, ¿no? Si ha gobernado, si en Movimiento Ciudadano hoy, que gobierna Nuevo León, el gobernador fue uno de los más beneficiados con cerca de 5,000 millones de pesos para poder solucionar de una vez por todas el tema de la escasez del agua. Entonces me parece que vamos a ver un gobierno inédito. No perdamos de vista lo que fue la reforma legal en la constitución de los gobiernos de coalición, que va a ser sin duda una figura importante y habrá que ver qué va a pasar, si se va a aplicar o no se va a aplicar. Me queda claro que ahí habría un tema que resolver más adelante. Muy bien, y habrá que ver qué dice el electorado, porque uno de los municipios con mayores problemas en ese tema de agua que está planteando Delfina Gómez es precisamente Catepec, que es el municipio más poderoso en términos de padrón electoral del Estado de México. Vayamos al cierre de esta mesa. Miguel, ¿qué podemos esperar esta semana? Digo, en 7 días se llevará a cabo el segundo debate. Claro, si asiste Delfina Gómez, tendría que acudir, Miguel, primero tendría que acudir Delfina. ¿Y qué podemos esperar de estos días hacia el debate? Bueno, antes de entrar en ese tema, yo rápidamente creo que sí es importante mencionar
qué nos puede esperar y a quiénes podemos esperar si llegara a ganar Delfina Gómez la gobernatura. Está muy claro, el equipo principal estaría formado por Horacio Duarte, sería el gran ganador de que la maestra Delfina gane, y un gabinete López Obradorista y sobre todo del equipo cercano a Claudia Sheinbaum. Está muy claro eso. Y yo veo a Higinio Martínez excluido del gobierno, pero dueño del partido. Y por supuesto con algunas pequeñas posiciones de los otros grupos morenistas que evidentemente no son mayoría, pero que le compiten al grupo de acción política que encabeza Higinio. Por otra parte, en el debate, a mí me parece que las señales claras que ha mandado Alejandra del Moral, podemos esperar una candidata que le va a decir a Delfina claramente y con todas sus letras: Delfina, ya te alcancé y te voy a ganar. Vamos a ver una candidata entusiasta, vamos a ver una candidata segura. Probablemente esa seguridad, ese desbordado entusiasmo la hagan ver como una candidata soberbia. Se tienen que cuidar de eso porque la vez pasada pasó eso en el debate anterior. Veo a una candidata que le va a decir a la maestra Delfina cosas como: el problema no eres tú, Delfina, el problema es lo que tú representas. Morena destruye, su principal spin, el soundbite de comunicación principal de Alejandra del Moral en el siguiente debate va a ser: Morena destruye. Va a seguir ella destacando que es más capaz o tratando de proyectar mucho más capacidad, conocimiento de los problemas y conocimiento del Estado que su rival. Y yo creo que a final de cuentas vamos a encontrar expresiones del tipo de: a mí no me mandan, porque es una de las cosas que le ha estado señalando Alejandra a Delfina: a mí no me mandan, yo sí voy a gobernar, yo sí voy a tomar decisiones. Y en el caso de Delfina, me parece que la vamos a ver de nueva cuenta, me parece que sí va a acudir, la vamos a ver una candidata mesurada, una candidata moderada, una candidata que se va a cuidar, una candidata que va a evitar el golpeteo de frente. Ella va a insistir en que los mexiquenses quieren un cambio, que además todas las encuestas lo están diciendo: los mexiquenses quieren un cambio y ven a Morena como la principal opción de cambio. Va a tratar de asumirse como esa opción de cambio arropada por su partido. Va a ser muy reiterativa que los apoyos sociales y que los programas, particularmente a las mujeres, van a continuar, se van a fortalecer. A los jóvenes y a los adultos mayores van a salir más beneficiados. Y finalmente, a mí me parece que va a deslizar que ella va a estar haciendo equipo con el presidente de la República y va a traer a Andrés Manuel, aunque no lo mencione por su nombre, pero lo va a traer al terreno del debate. Muchas gracias. Efren, las reglas se hicieron como las quiso Morena. Cambiaron a la moderadora, se reduce el número de invitados, hay palabras que dicen que se acordaron que no se pueden pronunciar en el mismo. ¿Qué esperar del debate y cuál sería tu opinión para concluir esta semana? Yo creo que el debate va a transcurrir como mi amigo lo señala. O sea, se van a dar esas circunstancias. Sigo creyendo que el debate no va a cambiar las cosas. No las va a cambiar, podremos conocer algunos otros ángulos, pero la esencia de todo esto está en un proceso inercial en donde una alianza ha ido creciendo poco a poco. Hay una ciudadanía que rechaza, o sea, hasta la fecha la mención que hace Miguel Ángel pues, tiene que ver con un partido que es el que tiene el mayor rechazo social. Cuando se les pregunta en todas las encuestas, si no votas ¿sí? Por el que eliges, ¿por cuál no votarías? Y luego ahí aparece. Y yo creo que este partido perdió la magnífica oportunidad de aprender la lección desde el 18. O sea, tuvo muchísimo tiempo para entender las cosas de manera diferente y no se dieron. Y ahorita no se le cree. Y no se le cree porque es una institución que estaba acostumbrada a una serie de protocolos y de buenas a primeras les cambian las reglas. Y entonces, sí hay desconcierto allá abajo, porque el discurso y la narrativa llevaba una condición que ahorita no ven. Entonces,
la dinámica, la inercia nos va a llevar a un resultado que en esta misma mesa hemos visualizado de manera clara y contundente. Mi preocupación es cómo queremos que nos gobiernen. Yo estoy de acuerdo que nos gobierne el pueblo, pero un pueblo educado, un pueblo preparado, no un pueblo, ¿sí?, ignorante. Ese no me gustaría que nos gobernara. Hay que prepararse. Y estos cuadros que menciona Miguel Ángel, pues ojalá tengan las condiciones para saber primero qué estado van a recibir y después cómo se van a preparar para enfrentar eso. Porque esto no es tan fácil. Hay que ver el tema de recursos, hay que ver el tema de coordinación de los órdenes de gobierno, porque no hemos aprendido todavía en el Estado de México a gobernar con diferentes opciones políticas. Se cierran unos, atropellan, otros envalentonados de que ahora no te dejo entrar, y la realidad es que el Estado de México ha perdido oportunidades por esa ausencia de política que construye. Muchas gracias, Fran. Y nada más hacer la acotación de que Delfina se ha blindado de eso, al decir que no sabe cómo va, en qué estado financiero va a recibir el Estado y por eso pues, no se compromete de más. Ruth, ¿es un debate hecho a la medida de Delfina? Pues es un debate que definitivamente, como no va a cambiar nada, no va a ocurrir nada nuevo, pues le va a significar más a Delfina el cómo esté. La pregunta sería cómo se va a preparar Alejandra, que ha sido pues la que ha buscado más el medio del debate. Pero a eso yo también le sumaría de los temas que podemos estar hablando. Cuando aquí se habla de que va a ser el pueblo mexiquense el que esté gobernando, mi pregunta es si va a ser el pueblo mexiquense. Porque puede ser el pueblo de la Ciudad de México, puede ser el pueblo de Tabasco. Yo no veo realmente que pongan a los perfiles más preparados del Estado de México al frente de la administración, sino que sea el presidente de la República el que dicte quiénes van a estar en la administración de Delfina. Y además viene también los momentos ya más críticos de una lucha voraz entre los grupos internos de Morena, porque están peleando quiénes van a entrar al gabinete, pero también quiénes van a ser candidatos y candidatas para el 2024. Y eso les importa mucho, porque pensemos solo en el legislativo. En el legislativo es donde se aprueban los recursos del Estado de México y van a querer tener un legislativo a modo, como lo quieren en lo federal. Otro de los puntos va a ser la estructura electoral para ambas candidaturas. Ahí es también donde se define una victoria tanto legal como legítima. Entonces habrá que estar revisando pues cómo van cubriendo con esta estructura electoral que se tiene. Así que vienen temas interesantes, pero más al interior de Morena, más allá del Estado de México. Y también habrá un punto extra que yo pondría, que es la exigencia que se le va a tener a Alejandra cuando ella dice que ya repuntó desde el Valle de Toluca, no ha mostrado qué encuestas son y no ha mostrado, y por ley está obligada a que se le envíen al Instituto Electoral y el Instituto Electoral a informar de la metodología que se tiene. Entonces, sus estrategas y su equipo de comunicación pues tendrán que sentarse muy bien con ella a revisar si al debate llega a decir que ya empató a la candidata de Morena, porque si lo dice, lo tiene que comprobar. Y si no, vamos a seguir escuchando que el repetir mentiras, pues buscan que se vuelva una verdad, pero ya no hay tiempo. Claro, muchas gracias. Mauricio, ¿cuál sería tu proyección para los próximos días? ¿Qué tendría que llevar Delfina de mensaje a un debate, siendo que todas las encuestas, dicen ellos, pues llevan más de 20 puntos de ventaja? Y bueno, seguramente Alejandra sí dirá esto y pues de su defensa dirá, pues si Morena presenta encuestas de empresas que no registraron su metodología, porque yo no puedo sacar unas de una empresa que me guarde en la bolsa, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje final? En principio, celebro que sea una universitaria y celebro que sea una mexiquense la moderadora. Me parece una gran diferencia de la anterior moderadora, me parece muy importante destacarlo, celebro que hayan ajustado la metodología, yo creo que, como bien lo decía Miguel, si poco interesó el primer debate, pues menos va a interesar si los temas se repiten. Entonces me parece interesante que se haya ajustado la dinámica del debate.
La maestra Delfina va a llegar como sabe hacerlo, con mucha templanza, con mucha madurez, como lo ha demostrado, con cariño, proyectando sobre todo esa humildad que le caracteriza y pues prácticamente exhortando a que no bajemos la guardia y que vamos en esa actitud ganadora a arrasar. Es decir, la elección está a modo de ser ampliamente ganada por la maestra Delfina. Entonces me parece que va a llegar con ese mensaje, asumiéndose como la ganadora, asumiéndose como la próxima gobernadora del Estado y evidentemente llamando a la unidad del Estado, ¿no? Es decir, ya no es necesario, después del 18 de mayo, seguir denostando, ya no es necesario seguir con campañas negras como lo están haciendo, cada vez más intensas. Me parece que está en su derecho la candidata Alejandra del Moral de poder jugar con este tema de encuestas. Yo creo que sí está obligada a mostrarlas porque independientemente de que las encuestas estén registradas o no en el IEM, se han mostrado y la gente ha podido revisar la metodología y ha podido revisar la formalidad de la encuesta. Entonces, yo creo que es un acto mínimo de transparencia que si ella tiene otros datos, pues los muestre y evidentemente los exhiba. Es una gran oportunidad para el mexiquense. ¿Qué esperamos en los siguientes días? Bueno, el pueblo va a hablar, el 4 de junio va a hablar, dejó hablar en una larguísima y aburrida campaña a las candidatas y me parece que la voz del pueblo va a ser determinante. El último volante, el último instrumento de propaganda política es la boleta. Hoy me preocupa algo que estoy viendo en los mexiquenses en el extranjero que están exhibiendo la boleta que ya es correcto, fotos por todos lados. Me preocupa porque, en principio, me preocupa que lo hagan y segundo, me preocupa evidentemente el espacio y el diseño que tiene la boleta. Yo creo que debió de haberse cuidado más. La dimensión del propio logotipo de la candidatura común no es proporcional al logotipo de cada uno de los partidos políticos en sus debidos espacios y empata perfectamente con el cambio de diseño que tiene la propaganda de la candidata Alejandra del Moral, ¿no? Es decir, ya es Ale del Moral, tal como viene en la boleta, por lo que se ha dejado exhibir en las diferentes redes sociales, y eso me parece que alinea a que el último instrumento de propaganda será sin duda la boleta. No está mal, digamos, se vale, entra adentro, digamos que están jugando en el filo, justo en el filo de la ley, y me parece que el cambio de propaganda de la maestra Delfina justo habla ya de la definición de lo que va a hacer una vez que sea gobernadora, de los compromisos que está asumiendo con toda claridad y con toda contundencia. Yo creo que son dos propuestas que ya están perfectamente claras y establecidas, y el ciudadano lo ha expresado hasta este momento en la encuesta, en la pregunta. Es un hartazgo, es un ánimo de cambio, es un ánimo de cambiar esta realidad que a todos los días a los mexicanos les duele. Yo esperaría un gran debate y una siguiente semana muy intensa en el trabajo de campo y de ajuste de maquinaria hacia el día de la elección. Cada vez estoy más convencido de que toda la apuesta va a ser para no perder por mucho. La estrategia, estaba yo viendo en diferentes espacios a la candidata. La estrategia me queda claro que ya es contener la derrota y no perder por una diferencia mayor y administrar la crisis. Pues aquí platicaremos lo que ocurre en el debate del próximo 18 de mayo. Muchas gracias y hasta la próxima.